Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Rosangélica Osís Ortiz, de la Universidad José María Arguedas. Hoy hablaremos sobre el tema de intercambiador de calor y vaporización. El intercambiador de calor es un sistema mecánico, químico, nuclear y entre otros. Ocurre que el calor debe ser transferido de un lugar a otro o bien de un fluido a otro. Se presentan dos tipos de intercambiadores de calor de función del flujo, flujo paralelo y contraflujo. Además se analizan los tipos de intercambiadores de calor con base en su construcción, tubo y carcasa, placas, y se con también los intercambiadores de paso simple, de múltiples pasos, intercambiador de calor regenerador o intercambiador de calor no regenerativo. Las principales razones para lo que se utilizan los intercambiadores de calor se encuentran las siguientes. Por ejemplo, calentar un fluido frío mediante un fluido a mayor temperatura. Reducir la temperatura de un fluido mediante un fluido con menor temperatura. Llevar el punto de ebullición a un fluido mediante un fluido con mayor temperatura. Condensar un fluido en estado gaseoso por medio de un fluido frío. Como dos, vemos tipos de intercambiadores de calor según su construcción: corteza y tubos o plato, como en cualquier dispositivo mecánico. Cada uno de estos presentan ventajas o desventajas en su aplicación. En la carcasa y tubo. Bueno, la carcasa y el tubo es una construcción más básica y común de los intercambiadores de calor. También vamos a hablar sobre los tipos de intercambiadores de calor según su operación. Bueno, los intercambiadores de calor se presentan en muchas formas: tamaño, materiales de manufactura y modelos. Estos son categorizados de acuerdo con las características comunes. Una de las características comunes que se pueden emplear en la dirección relativa que existe entre los flujos de fluido. Las tres categorías son flujo paralelo, contraflujo y flujo cruzado. Bueno, en el flujo paralelo nos dice que se ilustra, nos dice que existe un flujo paralelo cuando un flujo interno o de los tubos y el flujo externo o de la carcasa, ambos fluyen en la misma dirección. En este caso, los dos fluidos entran al intercambiador por el mismo extremo y estos presentan una diferencia de temperaturas significativas, como el calor se transfiere del fluido con mayor temperatura hacia el fluido de menor temperatura. La temperatura de los fluidos se aproximan la de una a la otra, ¿no? Es decir, que uno disminuye su temperatura y el otro aumenta, tratando de alcanzar el equilibrio térmico entre ellos, ¿no? Bueno, debe quedar claro que el fluido con menor temperatura nunca alcanza la temperatura del fluido más caliente, ¿no? Y se puede mostrar en la siguiente. Ya como dos tenemos el contraflujo. El contraflujo se presenta cuando dos fluidos fluyen en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Cada uno de los fluidos entra en el intercambiador por diferentes extremos, ya que el fluido con menor temperatura sale con contraflujo de intercambiador de calor en el extremo donde encuentra el fluido con mayor temperatura. Y la temperatura del fluido más frío se aproxima a la temperatura del fluido de entrada. Este tipo de intercambiador resulta ser más eficaz o eficiente que los otros dos tipos mencionados anteriormente. Flujo cruzado.
El flujo cruzado se muestra como el intercambiador de calor de flujo cruzado. Uno de los fluidos fluye de manera perpendicular al otro fluido. Este es uno de los fluidos, pasa a través de los tubos, mientras que el otro pasa alrededor de dichos tubos, formando un ángulo de 90 grados. Los intercambiadores de flujo cruzados son comúnmente usados donde uno de los fluidos presenta cambio de fase y por tanto se tiene que un fluido pasado por el intercambiador en dos fases bifásico. Como segundo tema vamos a hablar sobre la evaporación. La evaporación es un caso de la transferencia de calor a un calor en ebullición. Es, por ejemplo, es bastante frecuente en la industria de procesos en el que recibe el nombre general de evaporador o evaporación. En la evaporación se elimina el vapor de forma por ebullición de una solución más concentrada, generalmente la operación unitaria de evaporación que se refiere a la eliminación de agua de una solución de agua de una solución acuosa, ¿no? Bueno, como ejemplos comunes tenemos, por ejemplo, las soluciones acuosas de azúcar, cloruro de sodio, hidróxido de sodio, glicerina, gamos, leche y el jugo de naranja. Bueno, también vamos a hablar sobre los factores del proceso de la evaporación. Dentro de ello analizaremos algunas propiedades de los factores de proceso, ¿no? Como uno tenemos la concentración en el líquido, el cual nos habla de la alimentación líquida a una evaporación que es bastante diluida, por lo que su viscosidad es bastante baja, ¿no? Es similar a la del agua y se opera con el coeficiente de transferencia de calor bastante alta. Solubilidad. En esto se calienta la solución y se aumenta con la sal o cloruro de sodio para así obtener la formación de cristales, ¿no? Donde hay la formación de cristales. Como 3 tenemos la sensibilidad térmica o de los materiales. Bueno, en muchos productos, en especial en los alimentos y otros materiales biológicos, son sensibles a la temperatura y se degradan cuando ésta sube o el calentamiento es demasiado prolongado. Como 4 tenemos la formación de espumas. Se puede observar que hay una formación de espumas, por ejemplo, en la leche, en la desnatación de algunas soluciones de ácidos grasos. Y la 5, presión y temperatura. Es cuando el punto de ebullición de la solución está relacionado con la presión del sistema. Y cuanto más elevado está la presión de la operación de evaporación, mayor será la temperatura. Además, la temperatura de la ebullición también se eleva a medida que se aumenta la concentración del material disuelto por la acción de la evaporación. Bueno, también vamos a hablar sobre los tipos y equipos de evaporadores, ¿no? Bueno, los tipos generales de evaporadores. La evaporación consiste en la adición de calor a una solución para evaporar el disolvente, que por lo general es agua. Para la evaporación, el tipo de equipo usado depende de tanto de la configuración de la superficie para la transferencia de calor, como de los medios utilizados para lograr la agitación o circulación del líquido.
Bueno, a continuación se analizan los tipos generales de equipos. Bueno, la marmita abierta o artesa, ¿no? Es la formación más simple de un evaporador, es la marmita abierta o artesa, en el cual se hierve líquido. El suministro de calor proviene de la condensación de vapor de agua en una chaqueta o en serpentines sumergidos en el líquido. Bueno, en algunos casos la marmita se calienta en fuego directo. Em, Estos evaporadores son económicos y de operación simple. Evaporadores de tubos horizontales con circulación natural. Bueno, en este caso, el tipo de vapor de agua entra a los tubos y se condensa. El condensado sale por el otro extremo de los tubos. La solución a ebullición está por fuera de ellos. El vapor se desprende de la superficie líquida. Después se hace pasar por el dispositivo de tipo deflector para impedir el arrastre de gotas de líquido y, y sale por la parte superior. Evaporador vertical con circulación natural. Bueno, este tipo de evaporador se usa en tubos verticales en lugar de los horizontales, ¿no? Y el líquido está dentro de los tubos, por lo que el vapor se condensa al exterior, debido a la ebullición y a la disminución de densidad. El líquido se eleva en los tubos por circulación natural, fluye hacia abajo a través de un espacio central abierta grande o baja. Bueno, evaporador vertical de tubos largos. Estos evaporadores de tipo vertical de tubos largos, el líquido está en el interior de los tubos. Estos miden de 3 a 10 centímetros, digo de metros, disculpa, de alto, lo que ayuda a obtener la velocidad del líquido muy alta. Por lo general el líquido pasa por los tubos una vez y no se recircula. Los tiempos de contacto suelen ser bastante breves en este modelo. Bueno, seguimos. Evaporador de caída de película. Esta evaporación del modelo de tubos largos es el evaporador de caída de película, en el cual el líquido se calienta por parte de del superior de los tubos y fluye por sus paredes en forma de película delgada. Por lo general, la separación de vapor y líquido se efectúa en el fondo. Evaporador de circulación forzada. La transferencia de calor de la película líquida puede aumentar el bombeo, provocando una circulación forzada líquida en el interior de los tubos. Para esto se emplea el modelo de tubos verticales largos, una tubería conectada a la bomba entre líneas de salida y concentrado y la de la alimentación. Evaporador de película agitada. Bueno, este método es para aumentar la turbulencia de la película líquida y coeficiente de transferencia de calor. Consiste en la agitación mecánica de dicha película. Esto se lleva a cabo en un evaporador de cada película modificado. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado el video y bueno, averiguar más.